Buenos días amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que se encuentren en este momento y hasta ahora. Bienvenidos a una nueva edición de La Cueva Blanca. En este momento vamos a reaccionar, vamos a conversar con ustedes todo lo que dejó el sorteo de los octavos de final de la Champions y por supuesto ver y saber quién será el rival del Real Madrid en esa instancia. Y por supuesto, como siempre, me acompañan como en cada episodio, en cada emisión de La Cueva Blanca, mi compañero y amigo Álvaro Goncalves. Alvarito, bienvenido a una nueva edición de La Cueva Blanca. ¿Cómo estás, Carlitos? Saludos a todas esas personas que nos están viendo. Derby de Madrid y Kylian Mbappé o la mufó o la pegó. Eso lo veremos después de conocer lo que sucede en esos duelos, pero partidazos los que nos esperan en los octavos de final que van a lucir de esta manera. Por la izquierda, PSV Eindhoven ante Arsenal. Arrancan en Holanda o en Países Bajos. Real Madrid, Atlético de Madrid, comienza en el Bernabéu. París Saint-Germain, Liverpool, arrancamos en el Parque de los Golazo ese. Príncipes. Sí, señor. Brujas, Aston Villa, creo que este es el duelo más flojito. De hecho, yo hubiese puesto al Brujas con el PSG y el Liverpool con el Aston Villa o viceversa. Arrancan en Bélgica y por la derecha Benfica-Barcelona para revivir ese frenético duelo de 7 goles en la fase de grupos. Dortmund-Lille, otro juego interesante entre equipos del mismo país. Bayern Múnich ante el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Y finalmente Feyenoord ante Inter de Milán. Vamos a lo que nos interesa, Carlitos. Bueno, al El final sí, no sé, duelo. el sorteo. Ujú. No, sí, que en papel lo decías, ¿no? Que después del partido contra el City pedía al Atlético de Madrid como rival y le salió, ¿no? Se le dio otra vez enfrentar a los colchoneros en un cruce de Champions. Ya hay una historia que por supuesto la vamos a desarrollar. Y a ver, el Madrid se le da un cuadro bastante interesante porque inclusive en las semifinales tendrías que chocar o con los Gunners, que probablemente sea el rival, ¿no? Que salga de allí en ese cruce también, ¿no? Pudiéramos En chocar contra cuartos, el en Arsenal cuartos. En y cuartos en sería. cuartos, exactamente. Y luego, probablemente, ¿no? Si todo le sale al Madrid, podríamos ver al Liverpool o inclusive al Paris Saint-Germain. Que ojo con ese cruce entre los ingleses y los franceses, porque me parece que más allá que Liverpool, el actual es el mejor equipo de Europa. Este Paris Saint-Germain, lo habíamos dicho en el capítulo anterior, puede, como decimos acá, echar un painón, ¿eh? Atención con eso. Y del otro lado, bueno, está dado inclusive para que se pueda dar un clásico en la final, ¿no? Todo está encaminado para que se pudiera dar un clásico en la final entre el Madrid y el Barça. Y de aquel lado me gusta, por supuesto, ese derby o ese clásico, bueno, derby más que clásico entre el Bayern y el Leverkusen, por supuesto. Me emociona me emociona la llave porque hace mucho no veíamos el Atlético en la Champions, como te lo dije en el último partido, a mí me cambió el chip y quería también al Atlético. Y después que escuché Te Mbappé lo más, estás pidiendo, sí, sí. sí, y sabes que estaba recordando que lo que tú decías, ¿no? Que Mbappé estaba cristianesco en los últimos partidos, sobre todo en Champions, y bueno, capaz le quiere marcar un hat-trick también en Champions al Atlético y así quitarse esa espinita de la liga. Ahora te digo una cosa, creo que el Exactamente. camino más difícil está por la izquierda. Habrá que esperar, ¿no? Porque al final es la Champions y quien quita un Aston Villa o un Brujas por ahí sorprendiendo y metiendo el pie. Y también aclarar que, bueno, por muy emocionado que estoy, no estoy dando por hecho absolutamente nada. Nos podemos quedar en octavos, en No, cuartos, en no, por semis o supuesto, incluso claro. perder la final. Pero estoy emocionadísimo porque el camino pinta para otra Champions épica. O sea, de ganarle el Madrid, podría ser eliminando al Atlético en octavos, eliminando al Arsenal en cuartos para descobrarnos aquella del 2006, o eliminando al PSV, un club histórico de Europa. Después en semifinales, el morbo, bien sea contra Salah o contra el PSG Luis Enrique, que era lo que yo te decía, yo no quiero que me mate el PSG. O sea, prefiero caer en cuartos que caer ahorita con el Atlético en octavos o en semifinal con el PSG. Y de posiblemente llegar a una final, bien sea con el Bayern Múnich, histórico, o sea, un duelazo de Europa, con el Leverkusen de Xabi Alonso, otra vez con el Dortmund,
con el Barcelona, que sería ya como la cereza, o sea, ganar una Champions con un camino así y la final contra el Barça, amigo. Esto, o sea, sería una locura total lo que, lo que significaría esta Champions de ganar del Madrid y de igual manera muy contento con los cruces, como te dije. Solamente el Brujas Aston Villa es el que me deja por ahí como un mal sabor de boca. No quiero desmeritar esos equipos, pero viendo los demás duelos, me parece que es el que está menos atractivo. Vamos a ver lo que ha sucedido históricamente entre Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y hay que viajar a la 58-59, semifinal. El duelo de ida terminaba 2-1 con victoria para el Real Madrid. En aquel momento, Puskás y Rial hicieron los goles. Chuso fue el que marcó por el Atlético de Madrid. Y en la vuelta, el Atlético de Madrid ganó gracias a un gol de Enrique Collar. ¿Qué pasa? Para aquel momento no existía la ley de gol de visitante. Por ende se jugó un desempate. Ese desempate se jugó en Zaragoza, en la Romareda. Y lo ganó el Real Madrid con el mismo marcador de la ida, 2-1, gol de Puskás nuevamente y también de Di Stéfano. Repitió en ese partido Collar como goleador. Ese fue el primer cruce entre ambos. Esa Champions fue, creo que la cuarta que ganaba el Madrid de aquella tanda, ¿no? De 5 Champions. Después de eso, Carlitos, pasó esto. Cuéntanos. Llegó aquel cruce, ¿no? En la final de Lisboa, la temporada 13-14, épico, ¿no? Épico partido, épica final. Era la oportunidad del Madrid luego de tanto tiempo, ¿no? De lograr por fin esa 10ª Copa Europa que se le hacía esquiva, ¿no? Después de tantos golpes, de tantas eliminaciones prematuras en la ronda de octavos de final, o bueno, mucho antes en rondas de semifinales, que lo conversamos bastante contra el Mónaco. Esa posibilidad que el Madrid tuvo de ganar la 10ª llega, ¿no? En esa final de 2013-2014 ante un Atlético de Madrid que venía con un ritmo creciente impresionante porque ya era el proyecto de Simeone y la verdad es que bueno, creo que fue el punto de inflexión del éxito del Madrid en los últimos tiempos y por supuesto creo que para el Madrid como tal uno de los momentos y más bonitos y recordados en la historia, sobre todo por en esa misma imagen de esa persona que vemos allí celebrando Sergio Ramos en ese gol sobre el final del partido, ¿no? En ese descuento para darle el empate al Madrid, que bueno, la posta terminaría remontando en la prórroga y llevándose esa 10ª Copa de Europa. Y bueno, a partir de ahí la historia que se puede contar del Madrid reciente es muy grande en la Champions y lo complemento con lo que dices, ¿no? De lo que decías hace rato con lo que va a ser ese camino hasta la final de Múnich, porque yo creo que el Madrid, si algo se caracterizó en las últimas temporadas, es que cuando gana la Copa Europa ha sido saldando cuentas pendientes, ¿no? Con otros rivales. Y por ahí nombraste al Arsenal y me parece que podría ser uno de esos rivales. Nombraste por allí también a Liverpool, que ya le hemos saldado, pero podría volver a suceder. Del otro lado estaba el Bayern, con el que hemos saldado cuentas, con el mismo Borussia Dortmund la temporada pasada lo hicimos, porque todo el mundo recordó aquella eliminación dolorosa en esa Champions con Mourinho, luego la goleada en Alemania y después esa casi remontada épica en el Bernabéu, ¿no? Pero propiamente con este cruce en esta final también fue una forma de, bueno, dejar claro en esa final quién realmente manda en Madrid y quién realmente es el de los dos, el más grande de la capital y por supuesto quién es el dueño de los derbis, porque después de esa, ya lo vamos a repasar, vinieron otros cruces importantes. Así es, el gol de Ramos, que significó la carrera loca esta de Xabi Alonso por la banda. Hacia la esquina, hacia el corner, sí. Y el gol de Bale, el 2-1 con el slalom aquel de Di María. Después Di María, Marcelo marcaría ante un Atlético sin piernas, llorando Marcelo y Cristiano quitándose la camisa con el penal. Qué imagen, amigo, qué imagen y qué recuerdos aquellos. Vamos, épico. un año después, una temporada después, cuartos de final de la 14-15, en la ida un partido bastante rocoso, 0-0, el empate en casa del Atlético, y en la vuelta, recuerdo que un partido también rocoso, pero tenso, y que lo resolvió el señor que ven ahí, Chicha Dios, a pase de Cristiano cayéndose,
y le pegó como pudo, golazo de Chicharito y golazo no por lo estético, sino por la importancia, que lo celebró con el alma y creo que de su breve paso a préstamo desde el Manchester United por el Madrid fue posiblemente el mejor recuerdo que haya dejado el delantero mexicano en ese equipo. Sin duda, ese partido realmente, como bien lo decías, ¿no? La ida y la vuelta fueron partidos muy tensos y se vino a definir, justamente lo vino a hacer el Chicharito Hernández con ese gol, con ese épico gol y tras la gran jugada de Cristiano, que bueno, luego la postre el Madrid iría a semifinales contra la Juve y nos quedaríamos allí en el camino y bueno, viviríamos lo que es esa inexorable ley del ex, ¿no? Porque Morata nos mató en el Bernabéu y privó de lo que puede haber sido en ese momento una final contra el Barça, ¿no? Ese Barça de Messi, Neymar y Suárez, que evidentemente venía en un momento bestial con Luis Enrique al mando, que terminó ganando esa Champions a la misma Juventus, pero fue otro cruce en el que nuevamente el Madrid se vuelve a imponer al Atlético hasta que la temporada siguiente, que ya lo voy a contar, volvió a suceder. Así es, Neymar marcó en aquella final, de hecho, el 3-1. Neymar, Suárez y Messi no, y Rakitic fue el otro que marcó también, recuerdo. Un año después Oh, nos eso sí encontramos fue con esto, bravo. 1-1, aquel gol de Ramos que actualmente no hubiese valido si existiera el VAR. O sea, si en el momento que existiera el VAR no hubiese subido el marcador por algunos milímetros allí adelantado el Camero. El gol del empate lo marcaba para ese momento. ¿Quién fue? Se me olvidó. Yannick Carrasco. Yannick Carrasco, verdad que sí que Casemiro intentó cortarle las piernas, pero no llegó, sí es verdad. Y después en la tanda de Sí. penales, Juanfran al palo. Importantísimo. En este juego, amigo, qué recuerdo. En este juego, Griezmann al palo, en un penal, Sí, señor. al Te iba a horizontal. decir eso, de hecho. Y Juanfran al palo en la tanda de penales, canterano del Madrid. Y Cristiano, como lo ven allí en la imagen, volviendo a exhibir su ejercitado cuerpo, el padre de este canal, tras marcar el quinto gol y volver a ganar una Champions en otra final ante el Atlético de Madrid, Carlitos. Sí, en esa final hubo de todo, ¿no? Luego ese gol de Ramos, un partido que el Madrid dominaba pero no terminaba de rematar hasta que en esa gran jugada, porque fue una muy buena jugada del Atlético de Madrid, empató Yannick Carrasco, pero recuerdo que en esa final el punto de inflexión para mí fue ese penal que falla Griezmann. Cuando falla el penal, yo dije, yo creo que esto se tuerce para nosotros, se va a torcer para nuestro lado porque yo creo que todos los caminos conducían a eso. Era una oportunidad ahora para el Atlético matar el partido y Griezmann inexplicablemente, porque no sé si decir que es un especialista, pero no tiene mala efectividad en los penales. De hecho, en la tanda creo que marcó su penalti en esta final. Sí, sí, lo marcó. Recuerdo también que se lesiona Carvajal y tiene que entrar Danilo, que hace un partidazo. En ese rato que jugó hizo un partidazo. Casemiro allí terminó de encumbrarse como el mediocampista definitivo para el Real Madrid, por supuesto junto con Kroos y Modric. Ya Cristiano y Bale recuerdo que ya las piernas no le daban, sobre todo a Gareth, que luego en esa misma temporada juegan la Eurocopa, que Portugal gana Cristiano gana con su selección en Francia, y pasó de todo, ¿no? Hasta que bueno, llegaron los penales. Lo curioso de los penales fue que el Madrid pateó todos al mismo lado, al lado izquierdo de Oblak, nunca le adivinó ninguno, el guardameta esloveno, hasta que, bueno, por supuesto, como bien decías, el tiro, el remate de Juanfran que pega en el palo, y luego Cristiano, por supuesto, cierra esa otra Copa de Europa para el Madrid, épica final. No sé si ponerla, por supuesto, no está a la altura de la décima por la epicidad del momento, pero igual no dejó de ser emocionante y otra vez un golpe durísimo, pero durísimo, durísimo a la historia y a la moral de los colchoneros nuevamente. Y es que además esas dos finales, junto con las eliminatorias en el medio, son en el prime del Atlético, ¿no? El prime de Griezmann, el prime de Godín. O sea, no es que el Atlético no haya sido competitivo después y que no lo sea actualmente, Y pero de creo Simeone que, como técnico, exacto, creo que es el mejor Atlético de Simeone, el de esos años. Y no es en esta final o es en la anterior que forzó con Diego Costa y salió lesionado a los pocos minutos. en la de la Lisboa, sí. En la décima, ¿no? Diego Costa entró y no fue el primer cambio. De hecho, después entró
No recuerdo el nombre era un delantero español que jugaba en ese momento también en el Atlético, pero no recuerdo su nombre ahorita. Se me fue el nombre en este momento, pero sí, Diego Costa no duró mucho, jugó los primeros 15, 20 minutos. También recuerdo que en esa final el gol fue prácticamente, no sé si decir que Casillas se lo traga, pero Sí, es un gol claro, quizás que evitable lo de bañó, Godín. lo bañó, lo bañó. De hecho, después de eso, Exactamente, el... la pelota lo sobró. Sí, 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 y después de eso, cuando Ramos hace el gol, Cristiano no, Casillas lo celebra dándole un beso, diciéndole, eres el puto amo. Le salvó, le salvó el Claro, culo ahí a claro, Iker, ¿no? claro, Porque claro, claro, claro. estábamos muertos. Sí, señor, ese Es partido más, fue bastante tenso. agregando, cuando comentas lo de la celebración de Xabi Alonso, hasta Florentino se levantó del palco y celebró ese gol con el puño Claro, cerrado, cosa sí, que no suele ser normal en él porque él es más comedido con las celebraciones, pero imagínate y, todo el momento. y también, Recuerdo que en la transmisión enfocaban al uruguayo el Cebolla Rodríguez, que está en el ajá, banquillo ajá, y cuando marcaron el gol, bueno, se quería morir, se quería matar, mano. sí, que de hecho hay dos tomas. Está la toma en el primer Exactamente. corner, que termina en ese segundo corner del Real Madrid, en el que marca el gol eh, Sergio Ramos, que además, a ver, obviamente a nosotros nos encanta aquel gol por el significado, pero es que además fue un gol muy bueno, o sea, fue un golazo. Un La manera en golazo, la que se claro. eleva y la Sí, manera en la sí, que sí. cabecea fue un golazo. Y teniendo en el área además a un jugador como Cristiano, ¿no? Una auténtica No, y locura. Courtois era el portero en ese momento de esa jugada. Sí, en aquella primera final Courtois era el portero, que bueno, es cuando se entera que estaba en el lado incorrecto de la historia, ¿no? Algo que él mismo Equipo, dice. sí, señor. Sí, señor. Cuéntanos, Carlitos, ¿cómo fue la de la 16-17? Esta fue Ah, soñada. Esta fue soñada para bueno, mí también Cristiano. por este señor. Por este señor. Por el de la imagen. Hacerle un hack trick al Atlético de Madrid en una semifinal de Champions o no, es histórico. Esa Champions de Cristiano, ya evidentemente podríamos hablarlo en otro momento, ¿no? Pero fue quizás de las mejores que se ha visto en un jugador en la historia, el más determinante, más decisivo, ¿no? Pero qué partido aquel en el Bernabéu, ¿no? Arrancando allí con ese gol de cabeza dentro del área. Luego, ya para el segundo tiempo, el gol, ¿no? Que hace con ese giro, como le deja pasar la pelota y le pega con la derecha. Y ya después, bueno, el 3-0 en esa contra bestial que termina de reventar al Atlético, ese 3-0. Ya en la vuelta, bueno, en un partido donde el Madrid iba a jugar con el resultado, el Atlético se acercó, se encimó, pero también Benzema dejó una pintura allí para toda la historia del madridismo para terminar de rematarlos y bueno, meternos en la gran final de Cardiff. Pero qué momento y qué gran semifinal hizo Cristiano en ese cruce. Estaba buscando el dato, Adrián López, es el que ingresó por Diego Adrián López, Costa sí. en esa final de la décima. En esta semifinal de la 16-17, ese partido de vuelta fue, bueno, fue timorato, ¿no? Porque recuerdo que los dos goles del Atlético fueron medio pegaditos. Gol de Griezmann de penal, por cierto. Y se Ujú. nos fue un poco el susto o los nervios, el temor con el gol de Isco, el 2-1. Que O la sea, jugadota esa de Benzema sí, y señor. toda la raya Sí, que dejó en señor. el jugada histórica, la verdad. Sí, la jugada en Sí, una sí. baldosa que bueno, que la Champions utilizó durante muchísimo tiempo como un highlight en cada presentación, porque la verdad que fue una locura Sí, de jugada. No había espacio, no había nada de espacio y movió el balón dos veces. si mal no recuerdo, ese fue el último partido europeo del Vicente Calderón, del ya extinto estadio Vicente Calderón, porque ya luego iban a pasar a su actual estadio, el Wanda Metropolitano. Pero, porque recuerdo que la gente de Twitter usaba mucho eso como que la última gran obra que se vio, ¿no? La última gran jugada que se vio en ese estadio y fue la de Benzema, ¿no? Para el gol de Isco que terminó de matar al Atlético en ese cruce. Por eso es que esta gente nos odia. No, es que es normal. Esta gente por eso es que nos odia. Es normal el odio, es normal el odio. Y que de hecho,
Yo creería que la declaración de Mbappé también podría generar cierto odio, sobre todo si Mbappé termina siendo determinante, no, pero que lo haya pedido así con esa soberbia, ¿no? A lo cristiano, pues, Sí, como te decía. sí. Eso también yo creo que exacerba un poco más la rivalidad y la tensión entre lo que va a ser ese partido, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero creo que el equipo llega, ya eso lo hablaremos en su momento, pero llega creo que bien perfilado para ese cruce contra el rival contra nuestro hijo en la capital. Y te voy a decir una cosa, o sea, eso hoy más que nunca comparto eso de como cristiano, porque yo recuerdo que Cristiano para estas instancias siempre te decía, bueno, el que sea, cualquiera va a ser difícil, pero somos el Madrid, algo que dijo Asensio cuando terminó el partido contra el City, pero lo de Mbappé Sí, fue más burlón, porque fue, bueno, el Atleti para no tener que viajar, como que nada, es lo mismo. sí, sí, ya estamos, como dirían los argentinos, cancherísimo. Se, Bueno, se- se nos agrandó, pero bien, bien, porque si va a jugar así siempre, pues no, pues exactamente. que lo haga, que diga lo que quiera, no me importa. En los duelos directos estamos así. 5 victorias para el Madrid, 2 para el Atlético de Madrid, 2 empates por lado, 14 goles para el Real Madrid, 7 goles para el Atlético. Aquí faltaría una victoria, que es la de la segunda final que jugaron ambos equipos, que al haber terminado en penales no computa como un partido ganado, aunque igual haya quedado el Madrid como el vencedor de aquella final. Contándolo serían 6 victorias Sí. por el Madrid, 2 por el Atlético de Madrid. ¿Te parece que es contundente o crees que aunque la estadística te demuestra más del doble de victorias, hay más suerte que contundencia? Yo creo que hay contundencia, pero claro, de la mano de la suerte, ¿no? Sobre todo en esa última final por penales, que bueno, al final, si bien dicen que los penales no son lotería, sino lo ejecutas bien o mal, el Madrid de hecho lo demostró porque todos patearon, como lo decía, al mismo lado y fue efectivo, ¿no? Y la habían estudiado perfectamente a Jan Oblak cuál era su lado débil en una tanda de penales y el Madrid así lo hizo cobrar, ¿no? Pero yo creería que hay contundencia porque más allá de la paridad que hubo en partidos, pero por ejemplo en esa semifinal, sobre todo en el partido de ida, como lo estamos conversando, en esta semifinal de la 16-17, el dominio del Madrid fue claro. El Madrid tuvo incluso para marcar si era posible más goles en ese partido. No pasó porque, bueno, la pelota evidentemente no entraba, pero a nivel Champions, porque a ver, estos datos son dentro de la competición. Si Claro, pudiéramos hablar de la actualidad en Liga, evidentemente es otra historia. Pero a ver, nosotros tenemos la gente tiene que entender, y por supuesto, esto uno lo analiza desde el punto de vista dentro de una competición específica, porque allí es donde los equipos quizás se pueden desempeñar mejor o peor. El caso del Madrid, como ya lo ha demostrado en Champions, muchas veces es otra cosa si lo comparamos con las competiciones domésticas. Y para no ir muy lejos, lo que vimos en este cruce contra el Manchester City, que venían los dos equipos con dudas y vean lo demoledor que fue el Madrid en ambos partidos para clasificar a octavos de final. Por eso es que yo considero que a nivel Champions sí, el Madrid ha sido más contundente que el Atlético, que no significa que esta vez pueda ser igual. Estamos ante un cruce que puede estar muy parejo, que el Madrid llega muy bien, que el Atlético también llega muy bien, quizás en las mejores temporadas de su historia, en lo que ha sido todo este ciclo de Simeone al Atlético, pero yo considero que no solo de la estadística, sino desde el juego, el Madrid sí ha sido superior al Atlético, más que por suerte. y que además todo le sale al Madrid, o sea, no, con suerte o sin suerte todo le sale al Madrid. ¿Tú recuerdas aquel penal de Gareth Bale que tenía como el 10% de la pierna nada más disponible? Es en la primera, es en esa misma final, ¿no? Sí, claro, en la tanda, que caminó casi que Renko ahí, la Sí, metió con la zurda bien colocadita, de hecho, sí, porque exacto, le es que pegó ese muy es el bien. tema. No sé si esa fue su intención, pero al final la ejecución quedó bien, quedó ajustada y Oblak engañaba por completo. Vamos a una Sí, estadística que la estoy poniendo aquí, Carlos, porque me llama mucho la atención. La cantidad de jugadores importantes que han pasado por el Atlético de Madrid. Por ejemplo, el Niño Torres, el Arda Turán, que fue expulsado en uno de los enfrentamientos, creo que semifinal, en la que decidió el Chicharito, creo que fue. O un poco antes, tal vez, por la época, no recuerdo con exactitud. Arda Turán, el Niño Torres, Morata, Griezmann en 2 etapas. Y mira esto.
El goleador del Real Madrid en estos enfrentamientos es Cristiano. El del Atlético es Enrique Collar, con 2 goles de aquella, y los dos fueron marcados en aquella semifinal, que seguramente Hendrik la debe tener guardada porque le encanta el fútbol de esa época, ¿no? Fútbol vintage. Bueno, ahí puedes trazar ese importante, no sé si es paralelismo, pero sí una diferencia importante, ¿no? O sea, estamos hablando de un delantero de esta época que aún sigue jugando y sigue activo contra uno que, imagínate, está blanco y negro. Exacto, es Era que al por ese margen de gol que de- siguen activos, porque es ventajista, es una ventaja que solo tenemos los madridistas, hablar de Cristiano en activo, porque Sí, es un sí. cyborg, pero eso, en blanco y negro, en blanco y O sea, negro. llama la atención que el Atlético, teniendo tan buenos delanteros como son Griezmann, como lo sigue siendo Griezmann actualmente, como fue Morata, que no sé si decir que era un gran delantero, pero sí era un delantero que hacía goles, era un delantero que era rendidor y que al Atlético de Madrid le sirvió y le funcionó bastante. Inclusive Mario Mandzukic lo tuviste también en su momento, que luego de que se va del Atlético nos marca un gol a nosotros en la final de Cardiff. Exacto. Eh, es curioso, ¿no? Que dentro de esa historial de goleadores no está figurando ninguno. Porque tampoco es que tenía muchos goles Collar, dos goles, Cristiano hizo 9. O sea, qué locura. Sí, es una locura total. Bueno, acá no estoy computando el gol de la tanda de penales, obviamente, pero, pero sí, es abrumador el dato. Y como para acotar algo, sí, o sea, Morata era un gran jugador, Morata se va del Madrid siendo killer. Ya en el camino, el Chelsea, el Atlético y lo que le haya sucedido, no es culpa de más nadie, pues, pero Morata se va del Madrid siendo un jugador importante de aquella famosa Sí, unidad B, que era la unidad B de Zidane. exactamente. Cuando el Madrid gana el doblete Liga Champions. Oh, y estamos aquí hablando de los goles del Cristiano al Atlético en Champions. Porque si metes los datos de Liga, nada, hay Claro, Copa, creo que también Copa del Rey. Oh, ahí sí sí. es una locura, que era una de sus principales y favoritas víctimas. Sí, 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 exacto. Es que Cristiano no podía ver. Y ojo, que también al Barça le marcó unos cuantos. También, claro. De hecho, uno de los goleadores históricos del clásico, con muchísimos menos temporadas que Messi. Así que ojo con eso. Y sin. Puedo equivocarme en este dato porque lo estoy tirando de memoria, pero creo que Cristiano es del Madrid el único jugador que le marcó a todos los rivales que enfrentó. No sé si en la historia, pero del Madrid estoy por ahí medio seguro de que es el único jugador que le marcó a todos los rivales que enfrentó. Podría ser. No, ahí te banco con lo de tirar de edad y de tirar de memoria. Eso sí estoy seguro. Creo que el principal rival al que más le marcó goles, o por lo menos entre el top 3 es Sevilla, sin duda. Ese Sí, sí no, le claro. marcó goles Y a todos Messi también. y Messi también. Sí, lo tenían de hijos los dos. De hecho, hay una temporada que esto es lo malo de tirar de memoria, ¿no? Que uno se va acordando de las cosas mientras graba, pero hay una temporada donde Cristiano le marca a todos los equipos, porque incluso hubo un autogol de Cristiano. Y esta temporada Cristiano le marca a los 20 equipos de primera división, incluyendo el Madrid, porque hay un autogol Sí. de él en esa temporada. Esa creo que fue, lo que pasa es que no recuerdo el rival, pero eso fue en la tercera temporada, la tercera etapa de Mou con el Madrid, si mal no recuerdo. Y ese gol fue de visitante, pero no recuerdo el rival. La verdad en este momento lo recuerdo, fue un gol de un córner que creo que despejó mal de cabeza y la pelota entró pues, en el arco creo que era Diego López el arquero en ese momento. Y Pero bueno, sí recuerdo que él llegó a tener un gol en contra en la liga, pero no recuerdo el rival, pero sí lo tuvo. Eso sí te lo puedo confirmar al 100%. y ahora que mencionas a los porteros, porterazos los que tuvo el Madrid en todos estos cruces, con el lunar Sí, de Iker Casillas en aquella final de Champions, que no es porque no sea un porterazo, sino porque ya estaba en un momento bastante dudoso, ok, ya venía en declive lamentablemente, sin embargo, me parece que fue un premio muy justo, muy merecido para la carrera de Iker en Champions, porque en los años previos, si no nos comimos más goleadas, por ejemplo, del Lyon, fue gracias a Iker. así, en efecto, no.
A ver, Casillas ahí va a tener, o tiene, ¿no? Su lugar asegurado en la historia del club. Quizás eso pudiera ser un lunar, ¿no? Esa final de Lisboa por ese gol que casi nos cuesta, ¿no? Una final contra el Atlético de Madrid, pero fuera de allí bastante que nos habló. De hecho, hablando de Sevilla, ¿no? Tiene una de las paradas más icónicas en la historia del madridismo en el Sánchez Pizjuán a Canuté, si mal no recuerdo, fue que se la hizo. Que, bueno, eso fue motivo de debate por semana porque desafió las leyes de la lógica en esa tapada, para no recordarnos, irnos más atrás en Glasgow, como fue determinante para que el Madrid quedara campeón en la novena contra el Leverkusen. Entonces, sin duda, y después, por supuesto, Keylor Navas, que en estas últimas semanas ha sido noticia también de algunas cosas que han salido desde que está en Argentina, ¿no? Como portero de Newell's, pero siento que el madridismo con él ha sido un poco injusto por cosas que se hablaron de filtraciones que dio en su momento a la prensa, de alineaciones, pero en lo estrictamente deportivo, yo creo que Keylor Navas tiene un lugar también importante porque fue clave, más allá de algunos errores que tuvo, pero también fue determinante, sobre todo en la Champions de Kiev y por supuesto en esa de Cardiff, que fue la que vino antes, ¿no? Pero Sí. yo por lo menos sobre Keylor tengo un grato y aprecio y un gran recuerdo hacia él y aprecio muchísimo lo que hizo y el cariño que le puedo tener deportivamente hablando por lo que hizo con el Madrid, más allá de eso extradeportivo que creo que el madridismo le ha caído encima últimamente por esa situación. Sí, y Keylor forma parte de ese grupo de jugadores que no fue que estuvieron muchos años en el Madrid, pero sí que vivieron su prime en el Madrid y también ese grupo de jugadores que confirmaron que fuera del Madrid hace mucho frío. Porque Totalmente. él está metido en ese grupo de Di María, Özil y jugadores que tal vez no se querían ir del club, pero que bueno, finalmente en su salida no le fue del todo bien. Y sin olvidar además que Keylor se termina de hacer vital e importante en medio de aquella polémica con De Gea, que dicen que ya Keylor estaba montado en el avión, pero no llegó el fax. Y bueno, se tuvo que bajar del avión y volver a ser jugador del Madrid. Sí, 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 y bueno, y ahí, ese fue la temporada, no recuerdo exactamente, pero sé que durante esa temporada el Madrid fue campeón, pero no recuerdo Creo en que es qué la de la fecha, final de exacta. Lisboa, creo que es la de la décima. No, porque ahí no estaba Keylor todavía, Keylor llega después del Mundial. Bueno, verdad, Keylor llega, exacto, Keylor llega después del Mundial. Es Tiene que ser cuando, entonces no, como o 2 años cuando la de después, Cardiff o durante, ajá, exactamente. Yo creo que como fue 2 años durante después. la segunda temporada en Ancelotti donde queda fuera. O sea, que queda el Madrid, no gana nada y se tiene que ir a Ancelotti y ahí llega Benítez y luego, bueno, pasa todo lo que sucede. Creo que fue en ese periplo por allí, fue cuando pasa lo de Keylor Navas, que el FAC no llega de Gea, se tiene que quedar y bueno, igual hizo historia, ¿no? Que Pero, de hecho Keylor es suplente de pues, Casillas el primer año. exacto, recuerdo que creo que tenía Ancelotti ese dualismo, ¿no? O sea, Casillas tapaba en Champions o Y era en en Liga Liga. y Keylor en Champions, se rotaban los porteros. Que eso, bueno, también fue un tema de debate importante en aquel momento por si eso funcionaba o no, que de hecho también sucedió en el Paris Saint-Germain, porque Donnarumma creo que tapaba en la Ligue 1 y Keylor en la Champions o viceversa, pero también lo intentó hacer, si no me equivoco, en ese momento era Thomas Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain. Algo que se hizo también en el Barça con Ter Stegen y Claudio Bravo. Ter Stegen y Claudio Bravo, ¿no? Claro, Sí, señor. sí. Bueno, sección Mufasa. Uf. Ya. Ahí te voy a poner otra vez la imagen. Pues eso sí, los vas a mufar a todos. Sección Mufasa, Carlitos. Vamos uno por uno. Muy bien. PSV Ah, Arsenal, no, Arsenal. coincido. Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid. coincido. Paris Saint Germain, Liverpool, Le va a tirar la ficha a Liverpool con Farlo. Liverpool. yo voy con el PSG. Tengo vibras de épica. Tengo vibras de épica en esta Ojo, a Champions. mí me gustaría el PSG, pero sí, bueno, no, porque estaría bufando a los otros, pero esta bufa especial va para el Liverpool, que creo que es el No, rival ahí a vencer, el más incómodo de todos. tengo vibras de épica esta temporada. PSG voy yo. Brujas, Aston Villa. Club Brujas. Yo voy con el Aston Villa. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy recordando. ¿No es en el Aston Villa que está Asensio? Claro. Pues me da Y igual. Chorita falló con Rashford.
que sea Aston Villa o PSG en semifinal, me da igual. Que el Madrid gane 10-1 y ese Unai gol lo haga Emery, Asensio. Emery es un técnico copero. No descarto que clasifique, pero no sé, le pongo la fichita del Brujas por si acaso. Ok, vamos del otro lado. Benfica-Barcelona. No te rías, Con Benfica-Barcelona. el corazón en el Benfica, pero la lógica es el Barça, obvio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el Benfica es el club que más ha desnudado al Barça. El no fichaje de Davis pone de manera tácita el nombre de Carreras en la mesa y creo que Carreras va a aprovechar este partido por si el Madrid quiere gastar ese dinero en él. Yo le pongo la ficha al Benfica, que además es el equipo con el que simpatizo en Portugal, así que voy con el Benfica Sí. 70-30. Confío en Pavlidis, Artukoglu Exacto, y que hasta además incluso Velotti, que lo trajeron en el mercado. Pablis, Ah, y María, obvio, por supuesto. Le sacó los colores en fase de grupo. Sí, por eso está goleador, de hecho, el griego. Dortmund Lille. El Dortmund es una moneda al aire, pero creo que se mete en esta llave. Yo creo que clasifica el Dortmund. Coincido. Bayern Múnich, Leverkusen. Uf, qué cruce tan... Este sí está jodido, ¿viste? Puede ser el más Está parejo, jodido. Sí, y aparte, o sea, creería yo que aparte de, por supuesto, el Madrid Atlético, es el más atractivo por la rivalidad actual que son. O sea, los rivales con la actualidad que tienen, pues digo. Pero en el partido pasado, de la fecha pasada de la Bundesliga, el Leverkusen le pegó un menos al Bayern. Lo que pasa es que no lo ganó por cositas y quedó 0-0. Pero a nivel de juego fue muy superior Xabi Alonso al de Company. Lo que pasa es que en esta competición pesa mucho la historia. Yo creo que se inclina al final para el Bayern. Pero mira que va a estar bien parejita, bien parejita. Pero me quedo con el Bayern. Voy a poner la ficha de Leverkusen. Como te dije, tengo vibras de épica y quiero que avancen todos los... Ojo, aquí daría igual. Pero creo que este año Sí, obvio, sería obvio. más épico si es Xabi Alonso. Porque además quiero a Xabi Sí. Alonso contra el Barça en semifinales. Eso te iba a decir, eso sería un cruce espectacular. Un Lo Barça quiero. Leverkusen, o sea, Grimaldo. evidentemente Madrid completa con Xavi. Grimaldo Sí. contra el Leverkusen. Birds contra Yamal. Contra el... Ajá, No sé, era Grimaldo contra el Barça, partidazo, no contra el partidazo. Leverkusen, perdón. Y Jonathan Tah, que hace poco estuvimos hablando de que supuestamente tiene un acuerdo verbal con Claro, el claro. Barça. Ahí que se enamore Patrick Schick ahí en el ataque, Boniface. que Tah se Muy enamore del Barça con de Monjuic. Pedri. Feyenoord Puede Inter. pasar. Feyenoord Inter. No, aquí sí, sin duda, Inter, sin duda, Inter. Sin duda. Sin duda. Y no sé, el Inter, o sea, a ver, la lógica te manda al Inter a que avance, pero estos equipos, aparte que meten la pata, el Inter de Milán le encanta, porque es que le fascina complicarse la vida. Y no está precisamente en su prime. La ventaja que tiene el Inter, sí, por lo que veo como está dispuesta la llave, es que cierran en el Meazza, ¿no? Sí. Ahí yo creo que podrían terminar de darle ese golpe al Feyenoord. Depende cómo salgan en Rotterdam, pero no, yo creo que aquí el Inter evidentemente no va a ser un Milan y está mucho mejor, así que no creo que se equivoque Inzaghi en esta también. Y hablando de esos datos, en un camino, digamos, esplendoroso para el Madrid y ganando la Champions, le tocaría jugar cuartos de final como visitante al comienzo y semifinal como local al comienzo. O sea que para ser campeón, la semifinal la tienes que cerrar fuera del Bernabéu. Y la última vez que pasó eso fue contra el City o fue contra el Chelsea, que tuvimos que cerrar afuera y que nos mataron. Fue contra el City, ¿no? El Del 4-0. 4-0. Claro. Claro, del 4-0, claro. Sí, porque la temporada pasada contra el Valle cerramos en el Bernabéu con el doblete épico de Fusel. Que obviamente ya no hay goles de visitante, ¿no? Pero cuando hablamos del Madrid, el Bernabéu es el jugador 12 100%. Ruge, ¿no? Cuando ruge Sí. es indetenible. Sí, señor. Bueno, Carlitos,
Suficiente con el sorteo de Champions. Así es. Perdone un poco mi voz, ¿no? Es que estamos en horas de la mañana y No recién te hace preocupes. rato me había levantado y estaba medio pegado, pero programó el día de hoy reaccionando a lo que fue ese sorteo de octavos de final, otra vez contra el Atlético de Madrid. De hecho, ya quiero que llegue, chamo, ya yo quiero que llegue ya el partido, ¿no? Porque creo que vamos a tener unas octavas de final apasionantes. Va a estar Sí, muy bueno. señor. Suscribo que puede ser una Champions otra épica, independientemente del final, de lo que quede, cómo sea el resultado y hasta dónde llegue el Madrid, pero va a estar muy buena. Así que bueno, gracias nuevamente por este episodio. Recordar a la gente que se suscriba, que comenten qué les pareció el sorteo, que den su opinión de quién puede llegar a la final, quién puede ser el campeón, cuáles pueden ser los cruces de cuartos de final. Y si quieren, por supuesto, traer un tema a colación para que lo podamos conversar, debatir aquí también, por supuesto, si no quieren putear, háganlo también. Pero siempre, siempre recuerden que lo importante para nosotros es que interactúen con la Cueva Blanca. Bye bye, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.